Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez. Les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares en Noticia Palestina. Tregua inmediata, duradera y sostenida para lograr un alto al fuego. Es la resolución de la Asamblea General de la ONU, que este viernes fue aprobada por 120 votos, 14 en contra y 45 abstenciones. Mientras esto sucedía en Nueva York, en la Franja de Gaza la población permanece incomunicada y padece el más sangriento día de bombardeos israelíes. Lo veremos. En Noticia Colombia, este domingo casi 20.000 cargos de elección popular serán disputados por 100.000 aspirantes. Una elección de gobernadores, alcaldes y concejales marcada por las tradicionales acciones ilegales como compra de votos. El gobierno nacional pide a la ciudadanía que sea veedora del proceso para disminuir la cadena de delitos. Profundizamos en esto. En Noticia España, investigación de la Defensoría del Pueblo estima en 440.000 las víctimas de pederastia de la Iglesia Católica. Se trata de un histórico informe sobre abusos en el clero basado en miles de encuestas realizadas en toda la nación. Les ofrecemos detalles. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Palestina, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución para lograr una tregua humanitaria que fue impulsada por Jordania. En tanto, cuando se cumplen 21 días de asedio de Israel, se registra un nuevo bombardeo sin precedentes en la Franja de Gaza. Ha dejado a este enclave ocupado y costero totalmente incomunicado. Vamos a verlo. Este viernes, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución impulsada por Jordania, con 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones. El documento pretende una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida, que conduzca al cese de hostilidades. Asimismo, exige el cumplimiento del derecho internacional humanitario, que garantiza, entre otras cosas, la protección de los civiles, al personal humanitario y los bienes de carácter civil, como hospitales. Además, la resolución rechaza firmemente el traslado forzoso de la población civil palestina. El embajador palestino ante la ONU aceptó la propuesta. Hoy la Asamblea General hizo un llamado: detener la guerra y detenerla ahora, enviar asistencia humanitaria ahora a gran escala y también detener la limpieza étnica y las matanzas y proteger a los palestinos, proteger a los civiles. Todas estas cosas estaban contenidas en esta resolución de la Asamblea General. Por lo tanto, la aceptamos. Sin embargo, el representante de Israel rechazó la votación. Hoy será un día recordado como una vergüenza. Hemos presenciado que la ONU ya no tiene ni una onza de legitimidad y de relevancia. Esta organización se fundó tras el Holocausto para evitar las atrocidades, pero el espectáculo que acabamos de ver demuestra sin duda alguna que la ONU está comprometida, triste y trágicamente, a la no prevención, sino a garantizar más atrocidades. Por su parte, el portavoz de Siria ante la ONU aseguró que al momento de la discusión, Israel realizó un ataque sin precedentes que en esta oportunidad dejó a Gaza incomunicada. En estos momentos, por ejemplo, al celebrar esta reunión recibimos noticias de que Israel en efecto lanzó una ofensiva terrible contra Gaza y esto generará numerosas bajas civiles y esto es inimaginable. Israel incluso cortó las comunicaciones y el servicio de internet en Gaza esperando que esto ocultaría sus delitos crueles contra la población palestina. Afirmó que esta barbarie no se puede justificar como una autodefensa de Israel, cuando ya son 21 días de asedio
el pueblo palestino denunció la incursión más violenta del Estado sionista en la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre. En sus redes sociales, la Media Luna Roja confirmó que las autoridades israelíes cortaron todas las comunicaciones fijas, celulares e internet en la Franja de Gaza. Mostraron su preocupación por la capacidad de su equipo para continuar brindando servicios médicos de emergencia en el territorio. Al tiempo, el director general de la Organización Mundial de la Salud denunció la pérdida de contacto con su personal e instalaciones humanitarias en Gaza. Según los últimos datos que se hicieron públicos, van más de 7.000 civiles asesinados por los atroces ataques aéreos y terrestres de la fuerza ocupante. Muchas de las víctimas son mujeres y niños. Ante la conmoción de los hechos, la Agencia para los Refugiados Palestinos exigió un alto al fuego inmediato, pues ya son 57 funcionarios de la ONU que han sido asesinados en Gaza. Lo poco que queda de Palestina se enfrenta a la destrucción de su pueblo. Ante los constantes bombardeos, la ayuda humanitaria apenas llega a la Franja de Gaza. Mientras tanto, el portavoz militar de Israel anunció que prolongará su incursión, asegurando que quienes se refugian en los centros hospitalarios son los terroristas, un plan de ataque que avanza al exterminio y la ocupación total de las tierras. Esta crisis forma parte de una lucha histórica del pueblo palestino por su independencia y su territorio, que durante décadas han sido ocupados por Israel. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Daniela González López. Es coordinadora internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, integrante del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel, BDS. Nos acompaña desde Ciudad de México. Daniela, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Agradecemos este espacio de comunicación popular para poder hablar de los acontecimientos y de lo que está pasando en Palestina. Extremadamente grave. Quiero comenzar ese análisis, Daniela, por conocer tu visión acerca de lo sucedido hoy. En el Consejo de Seguridad de la ONU no fue posible una resolución para detener esta barbarie de Israel. Se fueron entonces a la Asamblea General. La votación es 120 votos a favor por una tregua inmediata, duradera, que busque que logre un alto el fuego, con 14 en contra y 45 abstenciones. Así es, pues aquí vemos que el tema hoy de Palestina, de Gaza, pues es un tema humanitario, es un tema que a todos los gobiernos y a los pueblos nos convoca para poner de una vez fin a este brutal genocidio. Y en este sentido vemos que con estos 120 votos a favor y 14 en contra, la mayoría de la humanidad está votando a favor de esta tregua humanitaria que se propuso en la ONU. Están aislando al eje estadounidense-israelí y rechazando su guerra genocida contra los 2,3 millones de palestinos y palestinas en la asediada Franja de Gaza. Y esto es algo muy evidente y lo podemos también constatar y también corroborar con las importantes movilizaciones en diversos territorios del mundo, en donde la consigna principal es el alto al fuego y también el alto al genocidio de Israel contra Palestina. Y esto pues nos ha convocado a muchos pueblos de Europa, de América Latina, de nuestro Abya-Yala, y por eso es que es bien importante que tengamos claro que todo esta guerra de Israel contra Palestina no inició el 7 de octubre, ha sido una guerra de ocupación permanente que desde hace 75 años ha ocupado, asesinado, aterrorizado, destrozado, desplazado a miles de palestinas y palestinos. Y en este momento vemos que es de manera humanitaria, tenemos que estar haciendo un llamado y sobre todo seguir con las movilizaciones en cada uno de nuestros territorios para frenar este exterminio. Como ya bien lo decías, el día de hoy en esta noche está siendo un ataque brutal por tierra, por aire, por todos los medios posibles. Israel está cometiendo una barbarie. Y en este sentido vemos que las cifras de personas asesinadas
es realmente inaceptable, inadmisible. No podemos como pueblos estar soslayando este brutal genocidio cuando es que necesitamos activar todas nuestras redes solidarias, todas nuestras redes de derechos humanos, porque tanto los gobiernos como los pueblos tenemos que poner un alto, ya, alto al fuego y permitir que entre toda la ayuda humanitaria a Gaza, a la Cisjordania ocupada y a todos los territorios de Palestina que están siendo asediados, que están siendo asesinados. También es muy importante decir, ahorita están en Gaza, ya bloquearon, como ya bien lo decías, todo, la comunicación, el internet, la electricidad, el agua, es decir, es una limpieza étnica brutal. Y también han irrumpido en el campo de refugiados de Al-Jalazón en la Cisjordania ocupada. También ahí están irrumpiendo brutalmente y en todos estos puntos la violencia se extiende, se exacerba. Por eso, ante esa situación, nosotros decimos que es fundamental que estemos haciendo las constantes movilizaciones en todos los territorios del mundo. Fíjate, Daniela, que a propósito de las movilizaciones, todas están cargadas de significado de acompañar en la distancia al pueblo palestino que estamos viendo cómo padece esta barbarie. Pero esta noche en Nueva York sucedió una de la que quiero conocer tu reflexión, que es realmente significativa y simbólica. Vamos a poner las imágenes y ya les cuento de qué se trata. En una de las principales estaciones del metro de Nueva York, miles de personas son judíos que viven en Nueva York. Ya lo vamos a escuchar diciendo, no, en nuestro nombre se comete este holocausto. Escuchemos. Sucedió esta noche en la estación central del metro de Nueva York. Valga decir que minutos después de que estábamos observando estas imágenes, comenzaron a aparecer otras con un número de personas que han sido detenidas por la policía por haber hecho esta manifestación. Tu reflexión al respecto con este tipo de acciones que estamos observándolas en distintas partes del mundo, pero esta sin duda es muy característica. Yo considero que es bien importante esas muestras y manifestaciones en solidaridad con el pueblo de Palestina y con el pueblo de Gaza, que es el territorio palestino ocupado también, por supuesto. Y me parece que la comunidad judía, así como otros pueblos del mundo, pues han decidido manifestarse y han expresado también su voz en contra de todo este brutal genocidio. Esto es muy importante, así como lo mencionas, porque incluso vimos también, además de esta manifestación que dices que fue en Nueva York, hemos visto en otras ciudades del mundo también, en México también, hemos visto a judíos, a judías que se han unido a las movilizaciones que diversas organizaciones en México estamos convocando y también muchas personas que no están en ninguna organización, pero que se sienten identificadas con este repudio, con este rechazo al genocidio contra Palestina. Entonces, esto es bien importante. Creemos que es un momento en donde los pueblos están diciendo ya basta. No en nuestro nombre, no nos utilicen para ustedes como sionistas. El gobierno de Israel está cometiendo estas atrocidades, estos crímenes de lesa humanidad, porque también hay que decirlo, son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y tiene que ser Netanyahu y todos los personajes que junto con él están cometiendo este brutal genocidio tienen que ser castigados ante la Corte Penal Internacional. Estamos haciendo esa exigencia y por otro lado también hacemos un llamado a todos los gobiernos del mundo a romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Hoy los pueblos están clamando ese alto al fuego y además también están haciendo un llamado a que volteemos a ver
todo este conflicto que ha sido a través de esa ocupación de tantos años y que Israel prácticamente lo que ha pretendido es hacer esa limpieza étnica en contra del pueblo de palestinos y palestinas, pero también hay que decir algo y hay que decir que este modelo de exterminio, de ocupación, de apartheid, es el mismo modelo que quieren implementar en nuestros territorios de la Via Yala. ¿A través de qué? A través de sus empresas, que son empresas con tecnologías de muerte, como las que tienen allá en ese muro también que divide a las familias palestinas, que es parte de ese modelo de apartheid, de segregación, de racismo y de muerte, como la empresa Elbit Systems. Es la misma empresa que también tenemos en la frontera de México con los Estados Unidos, con drones de la muerte que asesinan. También tenemos otra empresa que es Mekorot, que es una empresa israelí que ha llegado a nuestros territorios de la Via Yala para exportar su modelo de privatización del agua. Y además bien sabemos que muchas de las empresas de espionaje de los teléfonos directamente son empresas israelíes. Son empresas. Tenemos allí, Daniela, Pegasus, por ejemplo. Pegasus es israelí y la han vendido al mejor postor en México, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y allí ya se conoce por investigaciones que se espía una cantidad de gente y además figuras de la vida política. Así es. Entonces vemos que este modelo han ocupado a Palestina como su laboratorio para poder ahí utilizar todas estas herramientas de muerte para después trasladarlas y traspasarlas a otros territorios del mundo. Entonces, esto es muy grave y por eso es que también estamos haciendo este llamado a que hoy más que nunca es tan importante que los pueblos nos sumemos a este gran movimiento mundial que es boicot, desinversiones y sanciones de Palestina contra Israel. ¿Por qué? Porque a través de todo esto también es que queremos que se corten las relaciones comerciales y también hacer un embargo militar. Solamente así es como vamos a poder acabar con todas estas guerras, con esta guerra genocida que está implementando con una barbarie brutal. No tiene nombre esto que está pasando y por eso es que les decimos aquí en México estamos teniendo reuniones permanentes, diversas organizaciones que nos estamos aglutinando alrededor de la solidaridad con Palestina. Habemos organizaciones históricas en la solidaridad con Palestina. En este momento muchas se están adhiriendo y tenemos reuniones semanales y actividades durante toda la semana. El día de mañana en la Ciudad de México, así como en otros estados, vamos a movilizarnos aquí en la Ciudad de México, del Ángel al Zócalo de la Ciudad de México, a partir de las 4 de la tarde. Estamos haciendo una exigencia del alto al fuego y a romper relaciones con Israel por parte de nuestro gobierno y de todos los gobiernos del mundo. Además que nos unimos también al clamor de todas las voces, de todos los pueblos en unidad, porque lo único que queremos es la libertad y la justicia para el pueblo palestino. Palestina o la dignidad de la humanidad en juego. Por eso tenemos que parar este brutal genocidio. Y un Estado para el pueblo palestino, porque es lo que se exige de fondo en esto que estamos observando de fondo estructuralmente, es que el pueblo palestino se merece el Estado, además, donde habían vivido de manera milenaria e histórica. Daniela, gracias por tus reflexiones. Mañana atentos entonces a la movilización en México. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Daniela. Hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, este domingo casi 20.000 cargos de elección popular serán disputados por 100.000 aspirantes. Una elección de gobernadores, alcaldes, concejales marcada por las tradicionales acciones ilegales de compra de votos. El gobierno nacional pide a la ciudadanía que sea veedora del proceso para disminuir esta cadena de delitos. Vamos a contarles de qué se trata y lo analizamos al volver en Es Noticia.
Ante la emergencia, nuestra respuesta es inmediata y oportuna. Plan Nacional contra Incendios. Controlamos más de 100 incendios forestales en Cochabamba, Beni, La Paz y Santa Cruz. Movilizamos más de 3.700 bomberos forestales y 44 unidades militares. Realizamos 60 operaciones terrestres, aéreas y fluviales. Ejecutamos 208 operaciones de descarga de agua, 61 operaciones de reconocimiento. Desplazamos 4 helicópteros bien equipados para sofocar los incendios en Santa Cruz. Desplegamos brigadas médicas para el diagnóstico y atención de enfermedades causadas por la humareda en las regiones afectadas. Proteger nuestra fauna y flora es una prioridad. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Desde Venezuela hasta Argentina. Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, convoca a los profesionales bolivianos a participar en la selección de becarios para continuar su formación y capacitación en Rusia. Los becarios seleccionados trabajarán en el reactor nuclear de investigación de El Alto. Infórmate y llena el formulario de postulación en infoprofesionales@aben.gov.bo o llama al 218-4113, interno 0119. Tienes plazo hasta el 15 de noviembre. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. En Noticia Colombia, a solo horas, 48 para ser exacta, de las elecciones regionales y locales, el presidente de la Nación, Gustavo Petro, pide a la ciudadanía que envíen pruebas que sean además veedoras de delitos electorales tras denuncias de esas mafiosas e históricas prácticas locales para llegar al poder. Vamos a verlo. Este domingo los ciudadanos elegirán gobernadores, asambleístas regionales, alcaldes, concejales y juntas administrativas locales. Tal como en otros procesos, estos comicios se han visto ensombrecidos por la violencia y denuncias sobre los actos ilícitos como la compra de votos. En su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro anunció el despliegue de las fuerzas de inteligencia para erradicar este delito. Al respecto, ordenó a las comisiones del gobierno recibir denuncias en la jornada electoral. Uno de los casos más sonados se produce en Barranquilla. Se trata de la presunta vinculación de los hermanos Char, un clan político y empresarial con el cartel de Sinaloa en operaciones de narcotráfico y lavado de activos. De acuerdo a un documento de inteligencia mexicana, en la investigación está incluido el pasaporte de Alejandro Char, hoy candidato a la alcaldía. En Medellín, el aspirante por la alcaldía, Juan Carlos Upegui, denunció la presunta compra de votos liderada por grupos de funcionarios de la misma institución local. Información que llegó por medio de la ciudadanía y líderes de la capital. En este contexto, la Misión de Observación Electoral, MOE, alertó con anterioridad el riesgo electoral en 166 municipios de 1.102. Estos 166 municipios, incluyendo la transformancia electoral, tenemos 83 municipios que se encuentran en riesgo extremo, 56 municipios que se encuentran en riesgo medio y 27 municipios que se encuentran en riesgo alto. Entre los departamentos en riesgo están Chocó, que tiene 16 municipios, Nariño con 14, Antioquia 13, Norte de Santander 7, Bolívar 6, Cauca 9, Caquetá 3 y Arauca 3. Colombia tiene un historial de compra de votos y fraude electoral en varias regiones y afincado en la costa caribe. Los ganadores de la contienda tomarán posesión en sus cargos el 1 de enero de 2024.
Más detalles a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hola Hernán, adelante, muy buenas noches. ¿Cómo finaliza este día ya de ese llamado y tradicional silencio electoral? ¿Cómo se prepara el país para estas elecciones? 20.000 cargos de elección popular el próximo domingo. Tatiana, un saludo para usted, para toda la teleaudiencia que nos da a través de las pantallas de Telesur. Sumarle a esas cifras que hay alrededor de 100.000 candidatos inscritos para esos 20.000 cargos, lo que da cuenta de la importancia que suscita para el país estas elecciones de autoridades locales. También decirle que hay alrededor de poco más de 38 millones de colombianos habilitados para votar, según la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se han instalado más de 119.000 mesas de votación en al menos 20.000 puestos de votación. Ya la infraestructura militar y policial se está desplazando hasta diferentes sitios del país para brindar seguridad en estas elecciones, y como usted hacía referencia y lo veíamos en el informe, pues el gobierno ha creado una estrategia de recompensas precisamente para combatir la compra de votos. Pero para entender un poco más esta dinámica, cómo juega en estas elecciones una fuerza política como el Partido Comunes, partido que surgió a partir de los acuerdos de paz en esta contienda electoral, y dar cuenta de cómo se está moviendo precisamente todo el aparataje del gobierno para estas elecciones, pues hemos preparado para ustedes el siguiente informe. Más de 38 millones de colombianos mayores de 18 años se encuentran habilitados para ejercer su derecho al voto y elegir a quienes ocuparán algunos cargos públicos para el periodo 2024 a 2027. Según la Registraduría Nacional, son 19.922 puntos de votación con más de 119.000 mesas instaladas en todo el territorio nacional para esta jornada democrática. Este 29 de octubre tenemos un proceso de elecciones de autoridades locales. Eso implica que en algunos municipios del país vamos a escoger 5 procesos electorales. Primero, gobernación, asamblea, que son del orden departamental, alcaldes y consejos del orden municipal, y finalmente en algunos municipios que tienen la distribución de comunas vamos a escoger juntas administradoras locales. En total, pues serán más de 20.000 cargos a proveer en este proceso electoral. Yo la quiero felicitar. Son más de 100.000 candidatos en todo el país que aspiran a ocupar cargos pertenecientes a los 36 partidos políticos en contienda. Analistas advierten que estas elecciones regionales serán claves para concretar la paz total en los territorios. Los aspirantes que surgen del acuerdo de paz y pertenecientes al Partido Comunes tienen un papel de especial relevancia para impulsar esta política. La paz. Se van a presentar a estas elecciones cerca de 140 y tantos candidatos de lo que conocemos hoy como el Partido Comunes, que es el partido resultante del acuerdo de paz, y ese es sin lugar a dudas un gran, un gran reto, un gran pulso que se le va a hacer al proceso de incorporación y de apertura política que deriva del acuerdo de paz. Hay un aumento en la participación. En las últimas elecciones tuvimos cerca de 100 firmantes de paz, hoy tenemos lo que le digo, cerca de 140 y tantos, un aumento de más o menos el 50% en esa participación. La jornada electoral inicia a las 8 horas hasta las 16 horas local. Las autoridades informaron que no se permitirá el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video dentro de los puestos de votación, salvo para los medios de comunicación. Medidas que buscan asegurar un proceso electoral justo y sin influencias externas. El ministro del Interior además expresó que se ofrecerán recompensas por denuncias que estén relacionadas con compra de votos. Le pedimos a los ciudadanos que nos ayuden. Si un ciudadano conoce de un mochilero que intenta comprar votos, el gobierno va a recompensas hasta por 5 millones de pesos para que nos denuncien, para que con una denuncia eficaz podamos capturarlo. Pero si además ese ciudadano conoce de la existencia de una casa de compra de votos, podrá recibir 20 millones de pesos por esa información en la medida que la información sea eficaz. El registro a personas. Para atender la jornada de elecciones, la fuerza pública en el país ha diseñado la estrategia de Plan Democracia, en la que más de 86.000 hombres estarán presentes en los puntos de votación y alrededor de 7.000 uniformados serán desplegados en las diferentes vías nacionales en el marco de esta jornada democrática para el país.
Vamos a ver cómo queda la composición política en Colombia a partir de estas elecciones regionales, una composición política, Tatiana, que ha estado mediada por los clanes familiares y por el ejercicio político de presión que han suscitado todo el tema de transhumancia electoral, compra de votos, favores políticos de esos clanes políticos familiares, como usted también lo hacía referencia y lo veíamos en el informe que se presentaba. Vamos a ver cómo se queda esa composición en unas elecciones en donde es la primera vez que el pacto histórico, como coalición de partidos alternativos de izquierda y progresista, se mide a estas elecciones. Por supuesto, la matriz mediática en el país asegura que esto va a ser un pulso a lo que ha sido el año de gobierno del presidente Petro. Para los analistas, algunos aseguran que esta será una contienda electoral de ganancia precisamente para esas coaliciones que pertenecen a estos partidos, porque van a tener una relevancia a nivel local y van a comenzar a avanzar. Vamos a ver cómo se da ese pulso político en las regiones, precisamente porque esos cacicazgos políticos han estado históricamente presionando y ejerciendo ese poder político que pertenecen a los partidos tradicionales como el conservador, como el liberal, y que se asocian también con otros partidos de derecha como el Centro Democrático, para precisamente establecerse, generarse ahí esa estructura política compacta que no deja entrar a otros candidatos en esos escenarios de poder local. Vamos a esperar las elecciones del 29 de octubre, elecciones locales, y mirar cómo se compone políticamente desde lo regional el país, Tatiana y televidentes. Así es, Hernán. 4 de la tarde, hora local, cierran centros electorales. Inmediatamente la Registraduría Nacional del Estado Civil comienza a entregar resultados. En Colombia no se le conoce como escrutinio, sino como preconteo de votos, pero en general es realmente un escrutinio. Es realmente lo mismo porque se entregan resultados. Pero ¿qué ha dicho la autoridad electoral con respecto a tener el mapa político de las principales ciudades, por lo menos, y Bogotá incluida, que es clave? Tatiana, pues la registraduría ha dicho que está trabajando en la rapidez del conteo de los votos y ese escrutinio. Y se está haciendo énfasis en que los resultados que se van a tener más pronto pertenecen a gobernaciones y alcaldías, que es donde está, digamos, el interés no solo de los votantes, sino también de los partidos políticos. Ya para cargos como las juntas administradoras locales, las asambleas departamentales, ese conteo de votos para dar los resultados se va a demorar un poco, pero asegura la registraduría que está haciendo o va a trabajar de forma incesante para que los colombianos conozcan pronto los resultados. Inclusive también desde el gobierno se ha asegurado que en esta jornada electoral se va a utilizar la capacidad biométrica para que no haya alteraciones, sobre todo de las personas que van con una cédula, pero que su registro no aparece precisamente en los listados o no aparece como registrado para poder votar. Vamos a ver cómo se va desarrollando todo este proceso en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Gracias, Hernán. Muy buenas noches, que tengan buen fin de semana. Nos encontramos el próximo domingo. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Carlos Medina Gallego, es analista en temas de paz y del conflicto armado interno, es catedrático universitario, nos acompaña también desde Bogotá. Profesor Medina, qué placer saludarle, buenas noches. Un verdadero placer, Tatiana, hacía días que no conversábamos. Hacía días, profesor, así que estamos muy atentos a escuchar sus oportunos análisis y en esta oportunidad quedan 48 horas para estas elecciones regionales. Vemos cómo la oposición intenta instalar que se trata de un plebiscito al gobierno del presidente Petro y por supuesto a su coalición del pacto histórico, esta coalición progresista, pero también variopinta que la llevó al gobierno. De otro lado sabemos
que no necesariamente los gobiernos nacionales son reflejo de lo que pasa en las regiones. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo pienso que va a haber un evento importante que va a ser utilizado fundamentalmente por la oposición para posesionar un mapa político nacional que se construye sobre la base de los acumulados de poder de los cárteles y de los clanes políticos en los territorios. Hay unas colectividades que han permanecido allí, que someten los electorados y que colocan definitivamente en los territorios las relaciones de poder desde las cuales pueden usufructuar los presupuestos públicos y someter a los territorios y a las poblaciones a condiciones de extrema precariedad. Entonces yo particularmente pienso que las variaciones que se van a producir son pocas, pero que pueden ser significativas. La participación del pacto histórico, la participación del Partido de los Comunes, cualquiera que sean los resultados, cuando esos resultados son positivos, van a ser significativas en el camino de los procesos de acumulación que tanto el pacto histórico como el Partido de los Comunes pueden alcanzar en el desarrollo de la administración municipal y departamental en los distintos territorios del país. Entonces creo que aunque las fuerzas mayoritarias están en manos de la oposición y de las maquinarias de la oposición, los resultados pueden mostrarnos de pronto sorpresas en algunas regiones del territorio donde algunos de los candidatos pueden llegar a ocupar los puestos importantes en términos de las administraciones regionales y municipales. Profesor Medina, con respecto a Bogotá, la alcaldía de Bogotá, esta es la primera oportunidad en la que podrá optarse por la segunda vuelta producto de la reforma política del año 2019. ¿Esto qué significa para la capital colombiana, el segundo cargo político más importante del país después de la presidencia? Ese ha sido un debate supremamente complejo porque son alrededor de 6 candidatos contra un candidato único del centro del pacto histórico. El resto de candidatos están atravesados por las lógicas de las coaliciones y alianzas de la derecha y de la extrema derecha. Son candidatos con discursos supremamente complicados y con alianzas de antemano que buscan encontrarse con los respaldos ciudadanos en la ciudad de Bogotá. ¿Qué puede pasar? Fundamentalmente pueden pasar 2 cosas. La primera es que no haya un candidato ganador en la primera vuelta y que haya necesidad de ir a la segunda vuelta. En la segunda vuelta pueden ocurrir 2 cosas excepcionales que podrían ser. Primero, que el candidato que ha estado en las encuestas, que es Carlos Fernando Galán, llegue como candidato con una buena votación a ser una opción para primera vuelta. La segunda es que se pueden disputar las emociones y la intencionalidad de voto el próximo domingo, el 29, y que el segundo candidato, por los apoyos que tiene en los barrios, en lo común de la sociedad y de la intencionalidad de la ciudad, pueda ser Gustavo Bolívar. Pero también puede producirse la sorpresa de que el candidato Oviedo, que tiene una particular forma de haberse posesionado en las encuestas en el tercer punto, pueda resultar en alguna medida favorecido por el electorado de la ciudad. Yo particularmente pienso que los 2 candidatos que van a ir a la segunda vuelta va a ser Galán y va a ser Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar. Y que en la segunda vuelta Gustavo Bolívar no la va a tener fácil. Seguramente van a tener que hacerse todos los esfuerzos por parte del pacto histórico, de los sectores democráticos, de la ciudadanía en su conjunto, para tratar de sobreponerse a esa coalición que se va a producir de Carlos Fernando Galán con las otras
6 candidatos o con los electores de los otros 6 candidatos. Entonces va a estar supremamente disputada la segunda vuelta en Bogotá. En Bogotá. Carlos Fernando Galán, hijo de un político que tuvo una amplia trayectoria en Colombia y que para el momento de su asesinato, Luis Carlos Galán, pues llevaba las banderas del cambio, del llamado nuevo liberalismo, que era un sector del liberalismo, pero girado más hacia la izquierda o el hoy llamado progresismo. Profesor Medina Gallego, ¿qué tiene? ¿Qué le queda a Carlos Fernando Galán de esto, de esas banderas de su padre? No, es que yo pienso que los delfines, los llamados delfines, que son los hijos de los grandes políticos que se mostraron del lado de transformaciones significativas, que fueron éticos en su comportamiento político, están en competencia 2 en la alcaldía, que son Lara y Galán, no representan a sus padres de manera definitiva. Para ambos los padres fueron resultado de magnicidios, tanto de Luis Carlos Galán como de Lara, Rodrigo Lara. Entonces estas dos personas se han ido acomodando a la cultura política de las colectividades tradicionales, a las formas de hacer clientelismo, de establecer alianzas, de coaliciones, de hacerse en zancadillas en términos de la disputa electoral, de ventilar situaciones que son supremamente complejas. Pero yo creo que realmente no tienen la estatura moral que tuvieron en su momento determinado los padres de Lara y el padre de Galán. Por último, profesor Medina, por más intentos que se han hecho, porque hay que realmente valorarlo con todas estas medidas anticorrupción para acabar con el clientelismo de estas mafias, estos clanes enquistados, no solamente por los delfines, sino familias enteras que han hecho de todos los delitos algo normal en Colombia. Hace, por ejemplo, algún tiempo decía un representante de esos clanes como los Génico, que de qué se sorprendía Colombia de la compra de votos si eso siempre ha sucedido, es decir, naturalizarlo anormal. ¿Qué tanto más se necesita, profesor Medina, para que esto se acabe en Colombia? Se necesita cambiar la cultura ciudadana de tal manera que los ciudadanos, de manera absolutamente ética y en el marco de una fundamentación política clara, entiendan que la venta de los votos los hace corruptos y los convierte en instrumentos de la politiquería tradicional, asalta los presupuestos públicos y les niega fundamentalmente sus derechos. Uno no puede cambiar su futuro por un tamal, por un almuerzo, por 10,000 pesos, por 50,000 pesos. Hay una necesidad de salvaguardar la cultura política de los colombianos, de generar unas prácticas que sean absolutamente correctas en el manejo de los destinos de la nación y de los destinos de los territorios. Además están en unas situaciones críticas por el cruce de violencias que hay en los territorios. Hay 133 municipios amenazados, con dificultades para poder desarrollar el proceso electoral. Hay 14 candidatos a alcaldes que están amenazados, y hay una gran cantidad de disputas que no son sanas en el marco de lo que debía de ser una fiesta democrática de respeto por la diferencia y fundamentalmente construida desde propuestas de cambios urgentes y necesarios para los territorios, que se debían fijar en estas elecciones un propósito esencial: ampliar y profundizar la democracia para construir una paz con transformaciones y cambios sociales necesarios. Muchísimas gracias, profesor Medina. Mucho camino por recorrer. Veremos en todo caso cuánto de todos estos esfuerzos quedan materializados este domingo. Ya lo veremos. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Tatiana, muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia España, investigación de la Defensoría del Pueblo estima en 440,000 las víctimas de pederastia de la Iglesia Católica.
Se trata de un histórico informe presentado este viernes, sobre abusos en el clero basado en miles de encuestas realizadas en todo el país. Lo detallamos y analizamos al volver en Noticia. En Noticia España, este viernes, el defensor del pueblo Ángel Gabilondo entregó una investigación oficial ante el Congreso, donde revela que más de 445.000 personas han sido abusadas dentro del ámbito religioso y casi 236.500 por parte de sacerdotes en España, en todo el país. Vamos a verlo. Defensoría del Pueblo entrega un informe sobre abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, que reúne los testimonios de cientos de víctimas, por lo que el defensor acusa a la negación de la institución católica ante este problema y dice que la mayoría de los sacerdotes responsables de los abusos continuaron en sus puestos o fueron reubicados y en escasas oportunidades acabaron en los tribunales. En el análisis se incluyen los resultados de una encuesta, como parte de la condena de la Oficina del Defensor del Pueblo, tras una pesquisa independiente que duró más de un año y recabó los testimonios de centenares de personas, donde se involucraban a presuntas víctimas que hablaron con el equipo del Defensor del Pueblo. Gabilondo criticó la respuesta de la Iglesia ante los escándalos de abusos, diciendo que se minimizan o niegan. La información recabada critica que los poderes públicos han carecido de medios adecuados para prevenir, detectar y reaccionar ante la comisión de abusos sexuales a menores en los centros escolares de la Iglesia Católica. Además, señala que apenas en el año 2021 se introdujeron algunos procedimientos de prevención aplicables para la totalidad de los centros educativos de la titularidad pública o privada. Incluso algunas víctimas señalan que han tenido que hacer frente a la negación, a la frustración, incluso a las presiones, así como a las reacciones de representantes de la institución en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos. Ahora bien, hemos de reconocer que la Iglesia Católica, que es una institución plural y que la Comisión Asesora pudo detectar en ella buenas y malas prácticas. No faltaron cautelas y reticencias o voluntad de minimizar el fenómeno para relegarlo a un aspecto marginal. Ahora no es posible hacerlo. La sociedad no lo consentiría. Nadie permitiríamos que se relegara este asunto a un asunto marginal. Esta es la primera investigación oficial sobre abusos sexuales cometidos por miembros del clero u otras personas relacionadas con la Iglesia Católica en el país. De acuerdo con las conclusiones, el número de víctimas podría ascender a cientos de miles de personas. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Elio Masferrer, es profesor e investigador emérito en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Nos acompaña desde Lima, en Perú. Doctor Masferrer, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, Tatiana, y muy contento de poder interactuar con el público tan interesante de Telesur. Muchísimas gracias, doctor Masferrer.
Dice este informe que son más de 440.000 las víctimas dentro de la Iglesia Católica, dentro del clero, y acusan directamente de negacionismo a esta institución extremadamente conservadora, que tiene además tanto tipo de historias muy similares en Europa, pero en este caso en España. ¿Usted cómo lo evalúa? Creo que es importante que se ponga de relieve. Y la cifra anterior, el récord era de Francia con 330.000 abusos. Ahora estamos en España. Creo que es muy importante el caso español porque de alguna manera después del franquismo, España exportó un modelo de nacionalcatolicismo conservador a América Latina e incluso a Estados Unidos y Canadá. Entonces, pero particularmente América Latina, muchos de estos sacerdotes que podían tener un escándalo en España por las denuncias que gente muy valiente hacía, porque todo estaba en contra, vinieron a América Latina y continuaron abusando aquí. Entonces tenemos que estar muy alertas. Creo que, por otro lado, la Iglesia Católica Española se ha negado consistentemente a tener cambios estructurales frente a los intentos del Papa Francisco de cambiar la Iglesia Católica, de depurarlo de los abusos sexuales, etcétera, porque el Papa Francisco sí está en campaña contra esto, y evidentemente la estructura de poder de la jerarquía católica española prefiere mantener complicidades, responsabilizar a las víctimas de los abusos y pone por encima de todo el prestigio institucional y no la justicia, el amor al prójimo, que tendría que ser lo que quieren supuestamente hacer la Iglesia Católica. Y esto se expresa en las estadísticas, porque la mayoría de los españoles no aporta al mantenimiento de la Iglesia Católica. En España hay un impuesto religioso. Entonces, ese impuesto religioso va a financiar a la Iglesia Católica y ellos están exentos de impuestos. Pueden quedarse con propiedades que dan de alta como propias. Bueno, es una situación muy privilegiada, y ante la negativa de los españoles de financiar la Iglesia Católica, han presionado al gobierno español para que le aumente el subsidio. Entonces es realmente tremendo. Extremadamente, además, doloroso para las víctimas. Lo que señalan además algunas fuentes en medios locales citadas, doctor Masferrer, es que cuando comenzó esta investigación a instancias de la Defensoría del Pueblo, que además se convierte en una encuesta, no se imaginaron que iba a llegar a tal nivel la cifra, y calculan que podrían ser muchos más porque la investigación continúa. Bueno, por supuesto, estamos hablando que 444.000 casos que ellos tienen registrados con encuestas, una serie de procedimientos que hicieron. Es un documento de más de 777 páginas. Entonces, los que denuncian son los que se atreven a denunciar. Esto es lo que debemos entender, ¿no es cierto? O sea, mucha gente no quiere denunciar por vergüenza, porque no le van a creer, porque quiere olvidarse del mal rato pasado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y además la Iglesia Católica durante mucho tiempo, hasta el Concilio Vaticano II y hasta ahora incluso, plantea que es una institución perfecta creada por Dios. Entonces, si usted la critica, es un hereje, ¿no? Y en el caso de España, con todo el periodo del franquismo español, que era una dictadura feroz, donde la Iglesia participaba activamente de la dictadura, si usted se ponía a golpear o denunciar a la Iglesia por estos abusos, le podía ir muy mal, perder trabajo, que lo pusieran en listas negras, etcétera, ¿no? Entonces,
realmente esto está en la memoria histórica de los españoles, por eso mucha gente no quiere denunciar. Pero también nos pone de relieve por qué la Iglesia española está en crisis. Para que usted se dé una idea, en Andalucía solo el 8% de los andaluces quiere pagar el impuesto religioso. La comunidad que más paga impuesto religioso, si mal no recuerdo, es Navarra, que es el 45%. Y muy poca gente va a misa y tienen una crisis de vocaciones tremenda, ¿no es cierto? Nadie quiere entrar. Entonces, de cura, etcétera. Claro, y eso es parte también Entonces, de lo que sucede. Es esto que usted dice, doctor Masferrer, esta crisis de la Iglesia Católica también la observamos en América Latina. Según la Conferencia Episcopal Latinoamericana, en promedio 10.000 personas, feligreses católicos, migran diariamente a otras religiones, a otros movimientos religiosos de distinta índole, y en parte tiene mucho que ver con esto que le ha hecho tanto daño a la propia feligresía católica. Ahora, doctor Masferrer, dice este informe de la Defensoría del Pueblo que también además llama a que la institucionalidad, a que el Estado español haga algo, porque no ha hecho prácticamente nada. ¿Está entonces el informe? ¿Debería el Estado español comenzar a trabajar al respecto? Sí, pero en este momento hay una situación muy peculiar en España, porque hay corrientes de ultraderecha, como Vox, que respaldan el nacionalcatolicismo franquista, ¿no?, español. Entonces, evidentemente, ellos no van a poner un centavo para apoyar a las víctimas, darles atención psicológica. Bueno, es que definitivamente son miles y miles de españoles que tienen problemas de salud mental como resultado de estos abusos, y eso cuesta, porque definitivamente en muchos casos la gente está afectada por lo que se llama técnicamente el trauma de estrés postraumático, por las violaciones y los abusos vividos, y además por la situación de abandono de sus propias familias que no les creían, ¿no? Entonces es una situación dramática en que el gobierno español de Sánchez puede ser que quiera entrar a respaldar a las víctimas, pero la derecha y la ultraderecha justamente se respaldan en los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, y en esa perspectiva son aliados y de los abusos también. Ese es el problema. Ese es el problema, claro. Doctor Masferrer, muchas gracias por este análisis. Muy buenas noches. Buenas noches y saludos a los... Muchísimas gracias, hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Que tengan todas y todos buen fin de semana. Hasta el lunes, sigan con nosotros.